En este video armaremos una horripilante, terrorífica, espantosa, creepy y espeluznante cajita musical con un estilo muy cool de dibujos animados. Así es, haremos el nuevo experimento de Project Playtime, Boxy Boo. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Como verán, estaba trabajando en mi escultura de Vegeta Mega Instinto cuando... Ya saben que me gusta hacer esculturas terroríficas y por eso haremos este nuevo personaje en su forma inicial de una caja musical. Honestamente, vi el póster estilo vintage y me ha gustado mucho, así que haremos que se parezca lo más posible a esto. He formado este cubo con plastilina azul muy claro y con los dedos le daré una forma curvada en las aristas verticales. Ya que tiene esta forma, lo pondremos en agua fresca para preparar una deliciosa agua de cubo de plastilina. Bueno, no realmente, solo lo estamos refrescando para poder hacer algunas líneas con esta regla de metal en la parte superior del cubo. Estas líneas o márgenes formarán el dibujo de un cubo en la parte superior de nuestro cubo, valga la redundancia. Después, con el cúter haré estos cortes que me ayudarán a quitar la plastilina que está en el interior del dibujo. Ya que tenemos algo de profundidad, alisaré la superficie con la regla de metal. Con una porción de plastilina azul formaré una esfera que aplanaré muy bien y sobre esta pieza colocaremos nuestro cubo pero de cabeza y con el cúter lo dibujaremos en la pieza plana. Esta será la tapa de nuestra caja musical, pero la reservaremos para después. Con plastilina amarilla repetiré un proceso similar para formar otra pieza plana. Puedes ver que uso plastilina escolar, esa que todos usamos en los trabajos o maquetas de la escuela, y es la que he venido usando durante varios años en mis esculturas del canal, logrando resultados muy buenos con la dedicación y práctica, cosa que también puedes lograr tú. Verás que con ayuda de una tapa redonda he dibujado un círculo que cortaré con el cúter, aunque para las demás formas no encontré nada, así que tuve que dibujarlas a mano, obteniendo una estrella, un corazón, dos círculos y un cuadrado. Todo lo reservaremos para más adelante. Ahora con este pequeño alambre voy a formar una especie de manivela. Y ya que está lista, veamos si funciona. Suena muy bien, ahora con plastilina amarilla formaré esta especie de cilindro, lo cortaré e introduciré en uno de los extremos de la manivela. Una vez lista la reservaremos para después. Con un poco de plastilina negra formaré este chipote y lo colocaremos en la parte superior del cubo, empalmándolo con los dedos y ayudándome con el extremo de un pincel para formar las cuencas de lo que serán sus ojos. Con pintura negra pintaré las esquinas que no cubrió la plastilina, los bordes y también la plastilina de color negro. Con plastilina blanca formaré dos esferas que oprimiré para volverlas óvalos y los colocaré sobre este alambre. Ahora cubriré ambas piezas con un poco de barniz transparente. Con minúsculas porciones de plastilina negra formaré las pupilas de los ojos y las colocaré sobre los óvalos blancos. Ya con las pupilas les daré una segunda capa de barniz transparente para un brillo excepcional. Ya seco el barniz, los retiramos del alambre y los tiramos. Digo no, los colocamos en las cuencas que formamos con el pincel. Ya en su lugar los ojos podemos colocar las figuras amarillas que formamos. Con este desarmador oxidado y super creepy haremos un orificio para la manivela y completamos la tapa con una figura amarilla. La colocamos sobre nuestra cajita y podemos comenzar a pintarla. En este caso pintaré toda la caja con pintura azul celeste.
Ahora haré algunos brillos o reflejos con un azul mucho más claro. Con pintura amarilla pintaré las figuras en las caras del cubo. Con pintura negra y un pincel plano haré algunas líneas que le darán un aspecto como de dibujos animados. En este punto hay que tener mucho cuidado, ya que si nos equivocamos será muy difícil corregir nuestros errores y tener que regresar a las capas de pintura anteriores. Con pintura gris ligeramente diluida con agua, pintaré una línea alrededor de las figuras amarillas. Estas líneas son necesarias para darle ese aspecto de dibujo, pero no quiero que resalten tanto como las negras. Mezclé un poco de pintura gris y amarilla para formar este color verdoso que servirá para sombrear las figuras. Antes de colocar la manivela, pintaremos el alambre con pintura roja y una vez seco podemos introducirlo en el orificio que habíamos hecho. Decidí darle un reflejo oscuro en el sombreado a las figuras amarillas con un poco de gris. Casi me olvido de retocar la manivela con un poco de pintura. Y para que no se vea parte del agujero donde la insertamos, añadiremos esta tira de plastilina roja. Tuve que quitar la tapa de nuestro Boxy Boo debido a que me olvidé de estas líneas que van debajo, dándole ese aspecto caricaturesco, pero una vez hechas, solo hay que volver a colocar la tapa en su lugar. Puedes ver algunos grumos blancos, es el pegamento que usé para fijar la tapa. Y con esto terminamos una epiquísima escultura más aquí en su canal Dibújame Un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, no dudes en darle me gusta, compartirlo y comentar tu parte favorita, ya que es solo el primero porque llegará Boxy Boo en su segunda forma. Mi parte favorita, los ojos, esos horribles ojos, las líneas de aspecto cartoon, la manivela roja, vamos, todo me ha gustado. Recuerda suscribirte para no perderte el próximo video que seguramente será épico. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte hasta con la plastilina escolar. Antes de irme, te invito a que te pases por mis otros videos de Poppy Playtime o Blue de Roblox.